Vamos a ver el tema de anestesia general, pero antes es importante que ustedes sepan que dentro de la anestesia tenemos dos técnicas anestésicas, ¿sí? Que debemos diferenciar bien. Tenemos la anestesia general y tenemos también lo que corresponde a la anestesia regional, ¿sí? Eh, Dentro de la anestesia regional, pues tenemos la anestesia conductiva, ¿sí? En la cual nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que es la anestesia raquídea y la anestesia peridural, ¿sí? Y también, pues, dentro de la anestesia regional, pues, también corresponde a bloqueos, por ejemplo, de miembros periféricos, ¿sí? Por ejemplo, un bloqueo de, de plexo braquial, un bloqueo femoral, etcétera, que se suele ahora realizar sobre todo guiado por ecografía actualmente, sí, para cirugías, pues, de traumatología sobre todo, en donde el paciente permanece despierto y solamente anestesiado, pues, el miembro al cual se va a realizar la cirugía, ¿sí? Déjenme ver un ratito esto porque no avanzan las diapositivas. Ya. Los temas que vamos a ver ahora, pues, corresponden a preparación preoperatoria, sí, ahí ustedes tienen las páginas, y a todas las tres etapas de la anestesia general que vamos a ver, que es la inducción, el mantenimiento y el despertar. Dentro del mantenimiento vamos a obviar lo que son líquidos intravenosos, ya que eso lo veremos en un tema por separado, ¿sí? Y de otro capítulo. Dentro de la anestesia, como les había comentado ya, pues tenemos la anestesia loco-regional y la anestesia general, ¿sí? Dentro de la anestesia loco-regional, pues tenemos la anestesia neuroaxial, que como les decía, es la anestesia raquídea y peridural, y la periférica, que corresponde a bloqueos de miembros, etcétera, para cirugías de traumatología, sobre todo, como les comentaba. Y dentro de la anestesia general, pues tenemos la anestesia inhalatoria e intravenosa, que ya vamos a ir hablando, ¿sí? Ahora, dentro de los objetivos de la anestesia, pues, como ya debieron, no sé si conversaron, bueno, con Cristina ya en la introducción a la anestesia, pues nuestros objetivos principales son proporcionarle al paciente amnesia, es decir, que todo lo que ocurra dentro de la cirugía, pues el paciente no recuerde, ¿no es cierto? Lo que es hipnosis y analgesia, es decir, vamos a bloquear el dolor del paciente durante la cirugía. Y otro objetivo importante es la inmovilidad, ¿sí? Evitar que el paciente, pues obviamente, se mueva durante la cirugía, pero siempre y cuando proporcionemos analgesia e hipnosis al paciente, ¿sí? Porque bien podemos provocar inmovilidad al paciente, pero mediante relajante muscular, pero el paciente podría estar sintiendo. Entonces es importante que nosotros complementemos obviamente esta inmovilidad, pero con analgesia y con hipnosis y amnesia en el paciente, ¿sí? Otro objetivo secundario, pues, dependerá del paciente y de la cirugía y del sitio quirúrgico. Por ejemplo, estoy en una cirugía, pues es un paciente diabético, entonces obviamente, aparte de estos objetivos primarios, pues un objetivo del paciente será mantener una glicemia entre 150 máximo 200, ¿no es cierto? Y en cuanto a la cirugía, pues si es que es una cirugía por ejemplo, en neurocirugía, pues nuestro objetivo será mantener presiones que nos permitan una perfusión cerebral adecuada, ¿sí? Y dependiendo del sitio quirúrgico, igualmente si se trataría, por ejemplo, de una cirugía de un tumor de hipófisis, por ejemplo, en ese caso de esos tipos de tumores, pues a veces nos tocará hacer hipotensión, etcétera, para evitar el sangrado. Entonces, bueno, obtendremos entonces, de acuerdo al tipo de cirugía, otros objetivos secundarios, ¿sí? El plan anestésico que nosotros vamos a dar al paciente, pues dependerá de nuestra visita preanestésica. Pues primero, ¿no es cierto?, en el cual determinaremos el riesgo del paciente a través del ASA, que ustedes ya lo saben, y de acuerdo a toda la comorbilidad que tenga el paciente, ¿sí? Entonces definiremos qué accesos intravenosos utilizaremos en el paciente. Por ejemplo, si la cirugía nosotros sospechamos que va a ser sangrante, etcétera, pues escogeremos accesos intravenosos gruesos, calibre 16, calibre
16, calibre 14, etcétera. Mientras menor es el número, más grueso es el catlón, ¿sí? Es decir, los 18, 20, 22 van a ser más pequeños, y tendremos que también escoger accesos centrales en el caso que sea necesario, si es que sospechamos administrar, por ejemplo, vasoactivos, etcétera. Tenemos entonces que de acuerdo a ello también planificar qué monitorización vamos a tener en el paciente, ¿sí? Por ejemplo, si es que sabemos que es una cirugía, como les digo, sangrante, pues probablemente la presión arterial no sea suficiente, una no invasiva, sino que tengamos que escoger una presión arterial invasiva, ¿sí? Y también vamos a escoger y planificar el manejo de la vía aérea. Como el caso clínico que habíamos revisado, es un paciente que probablemente ya es una vía aérea difícil prevista, entonces en ese caso pues nosotros tenemos que planificar todos nuestros equipos para probable vía aérea difícil, un videolaringoscopio, tubos de diferente número, si lo vamos a hacer despierto o lo vamos a hacer dormido, ¿sí? ¿Qué medicamentos de anestesia vamos a utilizar y lo que sería ideal para ese paciente, ¿sí? Y qué analgesia vamos a utilizar. Podemos, por ejemplo, complementar con una anestesia regional, no sé si han oído hablar del catéter peridural, si ese nos va a ayudar para analgesia continua posterior, entonces todo eso por el consentimiento del paciente tenemos que planificar, ¿sí? Y por último el transporte, ¿no? Todo paciente pues irá a recuperación posanestésica, a la unidad de recuperación posanestésica que se encuentra contigo al quirófano. En algunos pacientes pues decidiremos que van a ir a cuidados intensivos, ¿sí? Entonces, en estos casos, pues vamos a necesitar nosotros planificar con tiempo para ver la disponibilidad de cuidados intensivos, ¿sí? Vamos entonces a ver lo que corresponde a preparación prequirúrgica en primer lugar o preoperatoria. Entonces, bueno, en ese caso ustedes ya lo revisaron en visita preanestésica. Ustedes saben, lo primero es hacer una historia clínica del paciente, ¿sí? La anamnesis, el examen físico. Y en el momento que llegue el paciente al quirófano, pues lo vamos a repetir en forma rápida para confirmar. Hay veces que el paciente no colaboró muy bien en la visita preanestésica o simplemente se le olvidó decir que era alérgico a algún alimento o medicamento, pues entonces tenemos que nuevamente repetirlo rápidamente y confirmar ciertos datos que se encuentran en el expediente. Otra cosa importante pues de la visita preanestésica es que esto va a quitar mucho la ansiedad del paciente, ¿sí? Porque va a adquirir un poco más de confianza. Ustedes saben que siempre hay estrés pues en el preoperatorio del paciente, entonces es importante la visita preanestésica y el acercamiento al anestesiólogo para que el paciente entre un poco más tranquilo, ¿sí? Y vamos a confirmar las horas de ayuno, a pesar de que eso ya se le explicó al paciente durante la visita preoperatoria, pues es importante confirmar las horas de ayuno para que se despierten un poquito. Vamos con Sofía Torres. Sofía Torres, hágame usted de acuerdo la hora de ayuno que debemos recomendar a un paciente adulto en la visita preoperatoria. Ya, decía que si consumían sólidos, era importante dar unas 8 horas aproximadamente de ayuno, o 6, dependiendo un poco, y si era solo líquidos, 2 horas. Ya, para líquidos claros, 2 horas. Sin embargo, si el paciente, por ejemplo, es un paciente programado, pues ya nosotros le decimos desde el día anterior que hasta las 12 de la noche podría tomar algún líquido, sí, la merienda normalmente, pues, y ya para, si es que va a pasar a las 8 de la mañana al quirófano, pues ya hasta la medianoche sería un líquido que podría ingerir el paciente, ¿sí? Si se trata, por ejemplo, de un niño que es de unos 4 meses, que ustedes saben solamente toma leche materna o leche de fórmula. Camila González, si está tomando el niño leche materna, ¿cuántas horas le pedimos de ayuno? De 2 a 4 horas le puedo pedir. No 2 horas, 4 horas para leche materna. Si es que fuera un líquido claro, por ejemplo, solamente agua, en el caso de un niño, pues no está recomendado, ¿no es cierto? Sería 4 horas. Sí, la leche materna no se considera como líquido claro. Y si fuera leche de fórmula. Camila. Perdóneme, doctora. ¿La de fórmula sí podría darle solo 2? No, la de fórmula son 6 horas. La leche materna ustedes saben que se vacía más rápido, ¿sí? Entonces esa dejamos 4 horas para suspender, previo al procedimiento. Si es que es leche de fórmula, es 6 horas, porque esa se demora un poco más en vaciarse en el estómago del niño, ¿sí?
Entonces, confirmando las horas de ayuno, procedemos a dar paso al paciente. Si es un paciente programado, pues tiene que entrar con horas de ayuno. Si fuera una emergencia, pues no nos quedaría más que entrar con el paciente, por ejemplo, un niño con una fractura expuesta. No le vamos a esperar las horas de ayuno, ¿sí? Si se trata ya de una emergencia, porque sería más el riesgo de infección en el niño, pues tendría que entrar así, ¿sí? Y ya vamos a hablar, pues, que en la inducción en ese niño lo ideal sería hacerlo con inducción de secuencia rápida, que se llama, ¿sí? En donde nosotros no vamos a dar ventilación con mascarilla a presión positiva, ¿sí? Porque podríamos provocar el vómito del niño, ¿sí? Vamos a tratar de premedicar a ese niño con un procinético, un antiácido, por ejemplo, sería metoclopramida, ranitidina intravenosa para acelerar un poco el vaciamiento del estómago, y haríamos una inducción en la que no daríamos presión positiva con mascarilla y trataríamos de intubar lo más pronto posible para evitar la broncoaspiración del niño, ¿sí? Por ejemplo, si nos viene un paciente ya intubado, eso todavía hay un poco de controversia, pero se dice que si el paciente viene ya intubado con sonda nasogástrica, no deberíamos pedir horas de ayuno, pues ya no habría el riesgo del paciente que broncoaspire y podemos vaciar por la sonda. En cuanto a las alergias, pues vamos a nuevamente a recalcar en el paciente, pues que nos indique alergias a qué medicamento o a qué alimento presenta, sí, vamos a nuevamente a recapitular ese aspecto, sí, y vamos a revisar nuevamente que el consentimiento informado esté firmado, sí. Listo. En cuanto... Bueno, en cuanto al volumen intravascular, pues los pacientes nos van a venir algunos con ayuno muy prolongado o otras patologías en las cuales han perdido líquidos, ¿sí? Como por ejemplo una enfermedad inflamatoria o han perdido sangre, una hemorragia por fiebre, por vómitos, por diuréticos. Entonces en ellos nos tocaría calcular a nosotros con déficit hídrico. No sé si ustedes han repasado un poco la fórmula de Holiday-Segar, que nos permite calcular el déficit hídrico y que lo vamos a ver sobre todo cuando veamos ese capítulo, pero para que ustedes lo recuerden, se calcula 6 ml por hora más 1 ml por kilo por hora por cada kilogramo que sobrepase los 20 kilos. Sí, este momento pues no les voy a recalcar mucho este aspecto porque eso lo vamos a estudiar un poco mejor cuando veamos hidratación, ¿sí? En el intraoperatorio, pero solamente para que ustedes recuerden esta fórmula, ¿sí? Y pues también vamos a tener que hidratar al paciente de acuerdo a alguna enfermedad sistémica que presente y de acuerdo al tipo de cirugía. Todo esto nosotros, estos aspectos los vamos a recalcar en hidratación, así es que no se preocupen si es que no está muy claro este aspecto, ¿sí? El acceso intravenoso, como les decía, vamos nosotros a escogerlo de acuerdo al procedimiento, de acuerdo a la pérdida de sangre que nosotros programemos que a lo mejor va a perder en aquel procedimiento, y si es que vamos nosotros a utilizar infusiones farmacológicas continuas, ¿sí? Por ejemplo, si se trata de un aneurisma de aorta, una cirugía de un aneurisma cerebral, pues probablemente el paciente tenga un riesgo de abundante sangrado, entonces en ellos pues nosotros utilizaremos catéteres gruesos, 14, 16, y si probablemente en ese paciente vamos a tener que utilizar infusiones de fármacos como noradrenalina, dopamina, etcétera, vamos a tener entonces que colocar probablemente un catéter central para infusiones farmacológicas continuas, entonces eso tenemos que planificarlo antes. Por otro lado, pues nosotros en la visita ya preanestésica podemos dejar prescrito algunos medicamentos para disminuir la ansiedad, o si por ejemplo el paciente tiene alguna patología que provoca mucho dolor, para que entre tranquilo al quirófano, podríamos prescribir benzodiazepinas y opioides. Por ejemplo, en el caso de los niños, sobre todo nosotros una media hora antes prescribimos midazolam oral, lo damos vía oral junto con algún jarabe de paracetamol o ibuprofeno para dar un poco de mejor sabor para el niño, para que entre tranquilo al quirófano, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí en algunos países, todavía no lo he leído que se lo haga aquí, pero lo hacen, por ejemplo, como un juego para el niño, pues ustedes ven aquí el niño está entrando tranquilamente en su carrito al quirófano, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros pensemos también en nuestros pacientes y que entren al quirófano lo más tranquilos posible, ¿sí? Otro aspecto, pues habrá algunas patologías en las cuales nosotros tendremos que premedicar al paciente para neutralizar el ácido gástrico y
y mejorar el vaciamiento gástrico, ¿sí? Entonces, algunos fármacos como estos son los inhibidores H2, inhibidores de la bomba de protones y algunos antiácidos que podríamos administrar. Tenemos la ranitidina, el omeprazol, ¿sí? Y podemos administrar algunos procinéticos como es la metoclopramida. ¿En qué patologías? Por ejemplo, en el trauma, en el embarazo, en vías aéreas difíciles, antecedentes de pacientes con reflujo gastroesofágico. Pero debemos tener presente también que la metoclopramida no deberíamos utilizar en pacientes con antecedentes de obstrucción intestinal, ya que ese procinético estaría contraindicado, ¿sí? Tenemos que planificar también la monitorización que vamos a tener con el paciente. Ustedes saben, en la mayoría de procedimientos pues hacemos una monitorización estándar nada más, ¿sí? Pero en algunos otros pues tendremos que utilizar una monitorización invasiva, como habíamos dicho, tensión arterial invasiva, y en otros pues alguna específica, como es en el caso, por ejemplo, de cirugías neurológicas, pues utilizar una monitorización del BIS, potenciales evocados, pues entonces planificaremos de acuerdo a ellos, ¿sí? Dentro de la anestesia en general es importante que nosotros distingamos que se divide en 3 etapas, ¿sí? Que es la inducción, el mantenimiento y la emersión. Entonces vamos a ir describiendo cada una de estas etapas. La inducción, pues, es el paso del paciente del estado consciente. Perdón, ¿alguien quería preguntar algo? Sí. No les apague todos los micrófonos. Bueno, no creo que fue ninguna pregunta. Es el paso del paciente consciente al inconsciente, ¿sí? Es decir, pero que en este proceso nosotros sí debemos tratar de mantener los reflejos homeostáticos y la seguridad del paciente, ¿sí? Para ello, pues los anestésicos tendrán que ser administrados de manera lenta, sí, ya que si nosotros, por ejemplo, todos los fármacos que utilizamos en anestesia pueden provocar hipotensión en el paciente. Entonces, para lograr este paso al estado inconsciente, debemos procurar que estos fármacos sean administrados de modo que el paciente conserve sus reflejos homeostáticos, es decir, que no se hipotense de manera severa, que no bradicardice de manera severa, ¿sí? Manteniendo así la seguridad. Cuando ustedes, bueno, empiecen su internado van a darse cuenta que antes de cualquier cirugía nosotros aplicamos un checklist o una lista de verificación, ¿sí? Antes de dormir al paciente, pues nosotros vamos a confirmar que tengamos, por ejemplo, todos los anestésicos, que tengamos todos los instrumentos para la anestesia del paciente, ¿sí? Que hayamos confirmado las alergias, etcétera, y otros puntos que pueden ser prevenibles para evitar cualquier complicación en el paciente, ¿sí? Es importante que durante la inducción haya el ruido mínimo en el quirófano, ¿sí? Que no haya mucho, que no estemos conversando a voz alta con los demás compañeros de trabajo, ¿sí? Eh, ya que el paciente puede estar un poco nervioso pues frente a esto, ¿sí? Vamos a tener que los cirujanos pues estar siempre al lado del anestesiólogo frente a alguna asistencia inmediata. A veces, por ejemplo, ya en la inducción se ha dado ciertos paros cardíacos en el paciente, entonces es importante que el personal esté ofreciendo su asistencia inmediata al anestesiólogo, ¿sí? Otra cosa, la inducción pues siempre se va a realizar con el paciente en posición supina. Es importante colocar un soporte acolchado bajo su cabeza, ¿sí? Trendelenburg a la inversa, ¿sí? Un poco más levantada la cabeza para que el paciente pueda respirar mejor. Y no se olviden siempre que es importante tener para la intubación del paciente, en el cual el paciente va a hacer apnea, pues realizar una preoxigenación de 8 a 10 litros por minuto previo a la intubación, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer la inducción del paciente? Es decir, ¿cómo logramos que el paciente pase del estado consciente al inconsciente? Puede haber 3 técnicas, ¿sí? Técnica intravenosa, inhalatoria o intramuscular, ¿sí? El intravenoso, pues lo haremos con hipnótico de acción corta, por ejemplo, podría ser el propofol, el tiopental, el midazolam, que ya vamos a ir viendo la próxima clase, ¿sí? Podemos utilizar estos fármacos tanto para la inducción o también para el mantenimiento, ¿sí? Pero las dosis ya vamos a ver en la próxima clase que son diferentes, ¿sí? Podemos hacerlo con ventilación controlada o manteniendo la ventilación del paciente, ¿sí? Generalmente nosotros procuramos mantener la ventilación del paciente en inducciones con pacientes que probablemente son una vía aérea difícil.
¿sí? Otras inducciones que podemos hacerlos va a ser a través de un gas, es decir, la inducción inhalatoria, que puede hacerse, que generalmente se hace con sevoflurane, ¿sí? Cuando hacemos inhalatoria, cuando nosotros queremos mantener, por ejemplo, una ventilación espontánea en el paciente, por ejemplo, un paciente con antecedentes de vía aérea difícil, ¿sí? O en un paciente, por ejemplo, que no se encuentra canalizado, ¿sí? Como en el caso de un niño y queremos, por ejemplo, evitar pues el dolor de lo que corresponde a la canalización a un niño, ¿sí? No es que nosotros lo sujetamos al niño para pincharlo, ¿sí? Más bien primero lo colocamos una mascarilla con el gas, el niño pierde la conciencia y de ahí procedemos a canalizar. Entonces, generalmente la inducción inhalatoria utilizamos en niños. Si a pesar de eso son pacientes, por ejemplo, que no nos van a cooperar, hay pacientes, por ejemplo, con parálisis cerebral infantil, que son ya pacientes adultos y que no nos van a cooperar, a veces utilizamos incluso la vía intramuscular para la inducción. Por ejemplo, se puede utilizar ketamina intramuscular o midazolam. Es importante que también estudiemos los estados de la anestesia general descritos por Gödel, ¿sí? Gödel lo utilizó mediante letters y describió 4 etapas en la anestesia general que es importante que nosotros distingamos durante la inducción, ¿sí? Tenemos la primera etapa que es la de la relajación. Sí, en este el paciente va a estar un poco dormido, pero todavía va a estar oyendo y tenemos que tener presente esto antes de comentar cualquier cosa frente al paciente. Sí, aunque el paciente esté todavía un poco somnoliento, un poco ya con amnesia, con analgesia, pues no es completa la amnesia y puede todavía estar escuchando y recordar lo que nosotros decimos. ¿Sí? La segunda etapa es la de excitación, denominada también de delirio. En esta etapa nosotros vamos a ver que el paciente puede empezar como a moverse involuntariamente, ¿sí? Pero todavía conserva los reflejos, la respiración es un poco irregular y en esta etapa no podemos nosotros todavía proceder a la intubación del paciente porque podríamos provocar vómitos, podríamos provocar laringoespasmos en el paciente si en esta etapa intentamos intubar. La etapa ideal para la intubación y a la cual debemos mantener al paciente durante toda la cirugía es la etapa 3, que es la anestesia operatoria o quirúrgica, en la cual el paciente ya tiene toda la pérdida sensorial, ¿sí? Ya el paciente ha perdido los reflejos laringios, ¿sí? Y nos podemos guiar porque vemos que el paciente ya presenta ausencia del reflejo palpebral. Y la última etapa, que es la de peligro, sí, que es la que nosotros no debemos realmente mantener durante la anestesia al paciente, es ya cuando la anestesia está muy profunda, ¿sí? Y el paciente puede hipotensarse en esta etapa y ya vamos a ver que nos vamos a fijar sobre todo en las pupilas del paciente, ¿sí? En la etapa 1 que habíamos hablado de analgesia, las pupilas están todavía normales. En la etapa 2 de excitación vemos que las pupilas empiezan como a dilatar y la respiración es irregular. Y en la etapa 3 quirúrgica, ¿no es cierto? Y sobre todo el plano 12, que es en el que debemos mantener al paciente, las pupilas se vuelven centrales y se vuelven mióticas y centrales, ¿sí? Cuando ya el paciente pasa una etapa muy profunda, que es la etapa 4, vamos a ver que hay demasiada dilatación de la pupila y debemos superficializar esa anestesia, ¿sí? Aquí me sale que tenemos un tiempo de reunión todavía de 4 minutos, sin embargo, nos avisaron que en la universidad nos han dado un tiempo extra, ¿sí? Si en todo caso nos desconectamos, pues nos volvemos nuevamente a iniciar la reunión, ¿sí? Otro aspecto importante que debemos tratar en la inducción es la laringoscopía y la posición del paciente. Si durante la laringoscopía, pues el paciente, y sobre todo si no está en un buen plano, podría subir la presión y taquicardiar el paciente frente al estímulo. Y es importante que nosotros disminuyamos este reflejo simpático mediante la administración de los hipnóticos, de anestésicos volátiles, de opioides. Podemos ayudarnos también mediante la administración de lidocaína a 0.5 y 1 miligramo por kilo y a través de la administración de beta bloqueantes. Luego de que ya el paciente esté intubado, correctamente fijado el tubo, posicionamos al paciente para la cirugía. Hay cirugías en las cuales, por ejemplo, es necesario el decúbito lateral, ¿no es cierto?, o el decúbito prono. Entonces, en ese caso, pues, nosotros debemos estar siempre atentos y prevenir la isquemia y lesión nerviosa mediante, por ejemplo, colocando una superficie acolchada en todos los miembros que se encuentran con riesgo de depresión, por ejemplo, en los codos, ¿sí? Fijarnos que no estén hiperextendidos los miembros, ¿sí? Y estar durante toda la cirugía revisando continuamente estas áreas de compresión para evitar isquemia.
Luego viene la otra etapa que es de mantenimiento. En esta etapa nosotros debemos procurar, sí, que el paciente esté durante toda esta etapa pues con los signos vitales, si es posible, dentro de, igual a los basales, ¿sí? O más o menos 20%, es decir, 20% más o 20% menos, pero debemos lograr que el paciente esté dentro de ese rango, sus signos vitales, ¿sí? Otro objetivo durante el mantenimiento va a ser mantenerse el equilibrio ácido-base, ¿sí? Que lo vamos a lograr mediante una buena hidratación y mediante una buena ventilación, ¿sí? Mantener una adecuada coagulación, ¿sí? Mantener la temperatura y mantener una buena profundidad anestésica, ¿sí? El objetivo que corresponde a la hipnosis y a la amnesia, pues debemos saber que vamos a lograrlo mediante planificando bien nuestra anestesia, ya que, por ejemplo, en algunos pacientes, como pacientes alcohólicos crónicos, pacientes con consumos de drogas, pues nosotros tenemos que planificar que en esos pacientes a lo mejor los requerimientos y las dosis de los anestésicos van a ser mayores, ¿sí? Y también, pues, a pesar de ello, pues se ha dicho que el 0,1 o el 0,2% de pacientes podrían presentar conciencia quirúrgica. Sí, es decir, que podrían recordar lo que está pasando. De ahí que es importante también la monitorización, ¿sí? Sabemos y conversamos la clase anterior que mediante el uso del índice biespectral o del BIS podemos nosotros monitorizar que el paciente se encuentre dentro de un rango adecuado para la anestesia general, que nos va a hacer recordar, ¿quién nos puede hacer recordar el valor que debemos mantener nosotros en el BIS para dentro de una anestesia general y decir que el paciente está con una adecuada profundidad? No sé quién recuerda esta escala, de 40. cuánto a cuánto debemos. Alguien me quería comentar. Decía que lo adecuado, o sea, lo normal sería 40-60. Exactamente, entre 40 y 60 lo mantenemos dentro de la anestesia general. Nos queda un minuto, vamos a ver, ojalá no se nos interrumpa la clase. A ver si nos colgó esta presentación. Bueno, hasta que pase esto vamos a seguir hablando un poquito del mantenimiento y la hipnosis y la amnesia. ¿En qué otros pacientes, por ejemplo, ocurre lo contrario? Si bien en algunos pacientes tenemos que hacer un aumento de requerimiento para lograr la hipnosis y amnesia, en otros pacientes, por ejemplo, en los cuales, bueno, en cuanto a lo que corresponde al mantenimiento, como les iba diciendo, pues aparte, bueno, de lo que es la monitorización, pues existen otras respuestas que podemos observar en el paciente y que nos van a determinar si es que a lo mejor el paciente pues está con alguna conciencia intraquirúrgica, que son respuestas somáticas y respuestas autonómicas. Entonces, respuestas somáticas como son, por ejemplo, el movimiento del paciente, ¿sí? O que el paciente empieza a toser, a luchar contra el tubo, o cambios en el patrón respiratorio que podemos observar en el ventilador. Y otras respuestas autonómicas, como por ejemplo, ustedes saben, si nosotros empezamos a sentir, a presentar dolor o ansiedad, pues van a manifestarse en el monitor con taquicardia, con hipertensión, va a manifestarse y vamos a observar lo que yo les comentaba, los planos de Guede. Decíamos que en el plano que es adecuado para durante la anestesia, durante la cirugía, pues las pupilas se encuentran centrales, se encuentran mióticas. Entonces, si el paciente empieza a salirse de plano, pues vamos a ver que las pupilas empiezan pues a dilatarse, ¿sí? Empieza a haber midriasis y puede manifestarse también porque le vemos al paciente que empieza a sudar, ¿sí? O con lagrimeo. Entonces, debemos estar también nosotros pendientes con estas respuestas tanto somáticas o autonómicas que nos pueden hacer caer en cuenta que el paciente está sintiendo, ¿sí? Lo que sí debemos tomar en cuenta es que hay aspectos en los cuales, por ejemplo, se podría alterar estas respuestas simpáticas. Por ejemplo, a veces no puede ser que no por dolor el paciente esté taquicardizando o hipertensando o con hipertensión, sino porque el paciente, por ejemplo, está con hipoxia
o porque está haciendo hipercapnia, o porque, por ejemplo, está sangrando, está con hipovolemia, entonces ahí también podría el paciente presentar taquicardia, ¿no es cierto? Entonces debemos estar pendientes en todos los aspectos de la cirugía, que a veces no podría ser dolor, sino también podría ser, por ejemplo, porque el paciente está sangrando. Otros aspectos que debemos tomar en cuenta y en los cuales puede, por ejemplo, suprimirse la activación simpática es porque el paciente, por ejemplo, estamos complementando nosotros con alguna anestesia regional. Es decir, el paciente, además de la anestesia general, está para disminuir el dolor con bloqueo peridural. Entonces, en ese caso, con el bloqueo peridural, como bloqueamos la activación simpática, entonces a lo mejor el paciente no se manifieste frente al dolor con taquicardia e hipertensión. Si el paciente está recibiendo beta bloqueantes o bloqueantes de canales del calcio o algunos fármacos adrenérgicos, podría entonces alterarse esas respuestas simpáticas del paciente, ¿sí? Otra cosa importante que yo les decía, pues para evitar la conciencia intraquirúrgica que debemos tener presente es la monitorización de las ondas electroencefalográficas a través del BIS, a través de los potenciales evocados, ¿sí? Y sobre todo no bajar mucho la concentración alveolar mínima de los anestésicos inhalatorios. Eso ya vamos a ver también en la próxima clase, que la dosificación de los anestésicos inhalatorios lo hacemos mediante esta unidad que se llama la concentración alveolar mínima, sí, entonces esta no debe disminuir de 0.7, siempre mantenerla mayor de 0.7 para evitar la conciencia intraquirúrgica, sí. Ahora, el mantenimiento, ¿cómo lo podemos hacer? Cuando habíamos hablado de la inducción, pues decíamos la podemos hacer con anestésicos intravenosos, con anestésicos inhalatorios, sí. El mantenimiento pues lo podemos hacer con los anestésicos volátiles, por ejemplo, mantener la hipnosis con sevoflurane, ¿sí? Siempre pero junto con un opioide para la analgesia, ¿sí? El cual se podrá disminuir la dosis ya al combinar con el sevoflurane, ¿sí? Sobre todo vamos a utilizar en el mantenimiento los anestésicos volátiles cuando queremos mantener, por ejemplo, respiración espontánea, ¿sí? Y vamos a ir regulando su dosificación de acuerdo al movimiento, a la presión arterial y a la relajación del paciente, ¿sí? Debemos tener presente, pero en el caso del anestésico volátil como es el óxido nitroso, de las contraindicaciones que tenemos con este anestésico volátil, ¿sí? Porque es, por ejemplo, en neurocirugía, ¿sí? Ya que puede provocar, en el caso que tengamos un neumoencéfalo, que aumente la presión intracraniana, porque el óxido nitroso tiende a meterse dentro de espacios cerrados y expandir. Entonces, por ejemplo, está contraindicado en cirugías, en neurocirugía, sí, contraindicado en cirugía de oído, en cirugía ocular, o en el caso que tengan ustedes un neumotórax. Y en esos casos está contraindicado el uso del óxido nitroso porque tiende a meterse en esas cavidades cerradas y a expandir. Otro método que podemos utilizar para la anestesia intravenosa total es el TIVA, ¿sí? Es decir, nosotros ya no nos vamos a manejar con anestésicos volátiles, sino todo por intravenoso. Por ejemplo, es el uso del propofol, opioides, relajantes, sí, pero debemos tener presente que en el TIVA generalmente vamos a interrumpir la ventilación, o sea, generalmente este método no utilizamos cuando queremos mantener respiración espontánea, ¿sí? Y una ventaja que tiene este método del TIVA, que se llama anestesia intravenosa total, es que el uso, por ejemplo, de propofol a infusión nos evita la náusea y vómito postoperatorio, porque ya vamos a estudiar la próxima clase que el propofol tiene un efecto también antiemético. Otra técnica para mantenimiento es el uso de relajantes y opioides, ketamina y dexmedetomidina, es decir, utilizar una anestesia equilibrada mediante el uso de otros analgésicos que nos permitan disminuir las dosis de los anestésicos. Pero el riesgo aquí, pues, y que debemos tener presente, son las interacciones farmacológicas que podría haber al utilizar varios fármacos, ¿sí? Otro método para el mantenimiento es combinar con anestesia regional. Por ejemplo, lo que les decía, empezamos la anestesia general, pero combinamos, por ejemplo, con una peridural o también con un bloqueo, por ejemplo, de un plexo periférico. En el caso, por ejemplo, de una cirugía de hombro, por ejemplo, puedo combinar con un bloqueo del plexo braquial. Ya vamos a ver, nosotros podemos bloquear ciertos nervios periféricos y así disminuir la dosis de los anestésicos intravenosos, ya que eso le proporciona analgesia al paciente, ¿sí? Ahora, durante la ventilación, pues dependiendo el tiempo de la cirugía o dependiendo el tipo de cirugía, nosotros podemos mantenerlo al paciente ventilando espontáneo o asistido.
Por ejemplo, si la cirugía es una cirugía corta, podemos mantenerlo al paciente respirando solo, ¿sí? Con una mascarilla facial o con una máscara laringe. También podemos hacerlo con el tubo endotraqueal, pero como les había dicho, si planificamos, eso tiene que ser bien planificado. Si el paciente, por ejemplo, va a continuar con ventilación mecánica en un postoperatorio, es una cirugía larga, pues escogeremos la intubación endotraqueal. Si es una cirugía que va a durar máximo 2 horas y que el paciente está con horas de ayuno, que no hay riesgo de broncoaspiración, como habíamos visto cuando vimos el tema de vía aérea, pues escogeremos una máscara laringe. O en el caso, por ejemplo, de un procedimiento corto, por ejemplo, una limpieza quirúrgica en un niño, etcétera, pues podemos solamente mantenerlo con una mascarilla facial, como ustedes ven aquí en esta foto. Y todo depende también de las maniobras quirúrgicas, ¿sí? Por ejemplo, si es que van a manipular a nivel de la boca, va a haber sangrado en la vía aérea, pues en ese caso nosotros preferiblemente pues vamos a utilizar así mismo la intubación endotraqueal, ¿sí? También durante la ventilación pues tendremos nosotros que ir utilizando los opioides, los anestésicos inhalados o intravenosos, ¿sí? De acuerdo a las dosis que nosotros vayamos viendo y debemos también nosotros ir controlando la concentración expirada de CO2 en el paciente, evitando de que ésta se eleve demasiado, pues eso lo vamos a ir controlando con la ventilación, ¿sí? Ahora, en cuanto a la ventilación controlada, pues generalmente nosotros lo hacemos con tubo endotraqueal, ¿sí? Aunque también lo podemos mantener con máscara laringea. Debemos nosotros ir manipulando los parámetros de modo que mantengamos la concentración de CO2 expirada dentro de parámetros normales. Habíamos dicho que entre 30 a 35 es nuestro medio, ¿sí? El volumen que nosotros vamos a programar en la ventilación del paciente en el ventilador, pues va a ser, si es que lo vamos a manejar mediante flujo, ¿sí? Un volumen tiral de 6 a 8 ml por kilo, ¿sí? Por ejemplo, un paciente de 50 kilos, pues sería 8 por 5, 40, 400 ml que vamos a programar en ese ventilador de volumen tiral. Vamos a manejarlo generalmente en todos los pacientes con una presión expiratoria que se denomina PIP, ¿sí? Presión positiva al final de la expiración de 5 centímetros de agua. ¿Qué permite este PIP que vamos a programar en el ventilador? Que el paciente haga atelectasias, ¿sí? Porque es una presión justo en el momento que el paciente se encuentre expirando en el ventilador, le da presión positiva y evita que se colapsen completamente los alvéolos y evita las atelectasias, ¿sí? Debemos mantener una presión inspiratoria máxima de 25 a 30 centímetros de agua, ¿sí? Y durante la ventilación controlada debemos ir nosotros también monitorizando que esté todo funcionando adecuadamente, observando el balón reservorio, observando el fuelle, ¿se acuerdan el fuelle o concertina cuando veíamos en la máquina de anestesia? Controlando la presión inspiratoria máxima que no sobrepase de 30, observando lo que son los analizadores de gases, ¿sí? Y observando la oximetría. Nosotros tenemos que ir monitorizando durante toda la ventilación controlada, ¿sí? Y la última etapa de la anestesia general pues es la emersión, que en cambio ya corresponde el paso del paciente del estado inconsciente al estado consciente, donde ya conserve todos sus reflejos protectores para proceder a la extubación. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Que el paciente esté completamente despierto, ¿sí? Es decir, que ya conserve todos sus estímulos y que tenga toda la fuerza muscular completa, ¿sí? En esta etapa, otro objetivo es mantener todavía la analgesia en el paciente, ¿sí? Porque el paciente todavía puede, como está todavía con el tubo dentro de su tráquea, pues a nosotros mantener todavía la analgesia, evitamos que el paciente tenga todavía tos y durante la extubación, ya que al manipular el tubo en la extubación podríamos provocar mucha tos en el paciente e incluso podríamos provocar que el paciente sufra un laringoespasmo por estímulo, ¿sí? El ambiente igual durante la extubación debe ser con mínimo ruido, al igual que la intubación, ¿sí? Debe estar caliente y los miembros, asimismo, como les decía, el cirujano, la enfermera, listos para asistirnos, porque esta etapa también es crítica. La posición del paciente pues debe ser todavía supina. Si es que, por ejemplo, estuvo en decúbito prono o lateral, tenemos que volverle a la posición supina para la extubación, ¿sí?
También con Trendelenburg a la inversa para que pueda ventilar bien, sí, y apenas el paciente sea extubado, pues debemos administrar oxígeno por mascarilla al 100%. Ahora, hay algunos casos en los cuales si es que la cirugía se complicó, etcétera, el paciente no debería todavía ser extubado. Por ejemplo, si es una vía aérea difícil, que está en riesgo, por ejemplo, por alguna cirugía maxilofacial, en que tenemos nosotros previsto que la vía aérea se va a edematizar demasiado, pues en ese caso, pues el paciente tendrá que mantenerse todavía intubado e ir a una unidad de cuidados intensivos para ventilación mecánica posterior. Si, por ejemplo, sangró demasiado y está inestable hemodinámicamente, igualmente tendríamos que pedir cuidados intensivos para posterior el paciente mantenerse intubado. Si el paciente, por ejemplo, vino para una neurocirugía y está con un Glasgow menor de 8, pues el paciente obviamente tiene que mantenerse intubado. Si está con un cesorio alterado, sí. Si es que está, por ejemplo, hipotérmico o con insuficiencia respiratoria, pues tendrá que mantenerse intubado, ya que el paciente tiene que estar totalmente respirando bien, con buena temperatura, estable hemodinámicamente para proceder a la extubación. Ahora, en la edición del libro que ustedes tienen no les habla de estas dos técnicas de la extubación que yo les voy a nombrar ahora. La extubación puede hacerse con el paciente totalmente despierto, o hay algunos casos en los cuales la extubación tenemos que hacerlo con el paciente todavía profundo, sí, dormido, pero respirando. Entonces, ¿en qué casos nosotros vamos a hacer la extubación con el paciente totalmente despierto? En los casos en los que haya riesgo de aspiración. Por ejemplo, un paciente que una cirugía en la cual, por ejemplo, es en la boca y tiene riesgo de sangrado o no tenía horas de ayuno, pues lo hacemos totalmente despierto. Cosa que si el paciente vomita o algo así, pues el paciente tenga reflejos protectores. Sí, cuando nosotros, por ejemplo, es una vía aérea difícil, la que comentábamos en el caso clínico, una vía aérea difícil conocida, pues lo hacemos con el paciente totalmente despierto. Porque si el momento que le extubamos al paciente, el paciente todavía está dormido, pues imagínense lo difícil que sería volverle a intubar si es que la intubación ya fue difícil en la inducción. Esto generalmente ocurre en cirugías traqueales o maxilofaciales en las cuales nosotros la extubación nos realizamos con el paciente despierto, ¿sí? Entonces, ¿qué condiciones? Pues además, obviamente, de que esté despierto, que esté hemodinámicamente estable, que respire espontáneo, que siga órdenes y que la fuerza muscular esté completa. Acuérdense que durante la anestesia, ya vamos a ver, utilizamos nosotros para la intubación, para ayudarnos a la intubación, relajantes musculares. Entonces, el paciente ya para la extubación tiene que estar con la fuerza muscular totalmente completa. A veces, entonces, en ese caso, pues si es que si todavía sigue actuando el relajante muscular, nosotros vamos a tener que administrar antídotos al final. Ya vamos a ver cuáles son los antídotos de los relajantes musculares. Tenemos, por ejemplo, la neostigmina, que podemos administrar al paciente para que recuerde la fuerza muscular, recobre la fuerza muscular y poderlo extubar. ¿Sí? Existen algunos fármacos que podemos administrar durante la intubación para evitar el reflejo laríngeo y que el paciente tosa durante la extubación, que puede ser la lidocaína, ¿sí? Que como les decía, al igual que en la inducción, podemos administrarlo a 0.5 o 1 miligramo por kilo, ¿sí? Debemos administrar durante la extubación una presión positiva de 20 centímetros de agua. Procedemos a desinflar el bag del tubo endotraqueal, ¿no es cierto? Y procedemos a retirar el tubo, ¿sí? Y administramos, y después pues tenemos que mantenerlo, pero todavía administrando oxígeno por mascarilla al paciente, ¿sí? Retiro el tubo endotraqueal y hay tubos endotraqueales que pueden tener unos estiletes flexibles, ¿sí? Que podemos mantenerlo todavía al paciente antes de la extubación, en el caso de que sea una vía aérea difícil. La extubación profunda, en cambio, lo vamos a realizar, por ejemplo, en cirugías de oído, porque si el paciente tose, por ejemplo, en el caso de las timpanoplastías, ¿no es cierto? Si el paciente tose, podría destruir justamente la membrana que recién se reconstruyó en la cirugía. En el caso de un paciente asmático, si es que nosotros le extubamos despierto, podríamos provocar por estímulo un broncoespasmo. Entonces, en esos pacientes es preferible realizarlos profundo.
en cirugías de ojo también, en cirugías, por ejemplo, como neuralgia abdominal o inguinal, porque si es que le extubamos al paciente y el paciente tose, pues obviamente podría afectar al cierre de las hernias que se realizó durante la cirugía. Entonces, en esos casos, pues, en los cuales podríamos nosotros por la tos afectar y poner en riesgo pues la cirugía, en esos casos nosotros hacemos con extubación profunda, ¿sí? ¿En qué etapa de los planos de Gödel hacemos la extubación profunda? Pues hacemos en la etapa 3, ¿sí? Donde todavía no se conservan los reflejos laringios, pero debemos procurar que ya el paciente esté respirando. ¿Cómo lo hacemos eso? Manteniendo todavía infusión de anestésicos intravenosos o volátiles, ¿sí? Y igualmente lo que debemos procurar, al igual que en la extubación con el paciente superficial, que antes de la extubación succionemos la orofaringe, luego procedemos a desinflar el VAC, retiramos el tubo y mantenemos con oxígeno por mascarilla final. Luego viene el periodo ya del transporte del paciente, sí, acuérdense que luego de la extubación, de que mantengamos un momento con oxígeno por mascarilla, vemos que el paciente ya esté completamente despierto, hemodinámicamente estable, lo llevamos a la unidad de recuperación posanestésica, unidad de cuidados posanestésicos, y si es que es necesario, pues el paciente, si no, tendrá que ser llevado a la unidad de cuidados intensivos. En ese caso, pues es recomendable llevarlo al paciente todavía monitorizado a cuidados intensivos en posición lateral para evitar que broncoaspire, ¿sí? Con la infusión todavía de medicamentos, si es que está recibiendo, por ejemplo, vasoactivos, no debemos suspender, el paciente debe trasladarse con la infusión de estos medicamentos, si no el paciente podría descompensarse. El equipo tiene que ser llevado todo el equipo de vía aérea, porque si en el transcurso de traslado al paciente, por ejemplo, es necesario, se extubó, etcétera, pues debemos tener a la mano un laringoscopio, tubos, etcétera. Y el anestesiólogo, eso lo vamos a ver ya más detalladamente cuando veamos recuperación posanestésica, va a entregar un breve resumen con información concisa, tanto en la UCI o en la unidad de cuidados posanestésicos, ¿sí? Eso tampoco lo cuentan ustedes en su edición, pero les habla también de una visita postquirúrgica al paciente. ¿Por qué? Para también valorar si es que hubo lo que ya decíamos, conciencia intraquirúrgica. Generalmente esto se realiza a las 48 horas de la cirugía, ¿sí? Y hay una serie de test que podemos aplicar al paciente para determinar si hubo conciencia intraquirúrgica, que es este cuestionario de Brains, en donde, por ejemplo, nosotros vamos a preguntar al paciente qué es lo último que recuerda antes de dormirse y qué es lo que primero recuerda cuando se despertó, ¿sí? Y que si es que recuerda algún evento entre estas dos etapas, ¿sí? Y qué es lo más desagradable que recuerda de la operación y la anestesia. Y entonces aquí, como ustedes pueden ver, hay una serie de preguntas: si escuchó algún sonido, si sintió algo en la boca o en la tráquea, porque eso quiere decir que a lo mejor si estuvo consciente porque estuvo sintiendo el tubo de la tráquea, o si recuerda que soñó algo. Se dice que si es que el paciente, por ejemplo, recuerda el sueño que tuvo, también estuvo superficial, ¿no es cierto? Si trató como de alertar a alguien, como se sintió esa desesperación de que quiso llamar a alguien, pues eso también quiere decir que a lo mejor estuvo consciente, ¿sí? Eso es muy importante porque, bueno, aquí en nuestro medio todavía no se da, pero eso suele ser en Estados Unidos y en otros países causa de demanda, ¿sí? Porque el paciente estuvo consciente durante la cirugía. Y esto podría provocar también un estrés postraumático. Entonces se habla también de que deberíamos hacer una visita postquirúrgica a las 48 horas para investigar si es que hubo conciencia en el paciente, ¿sí? No sé si es que tienen alguna pregunta. Yo tengo una. Sí. No lo escuché muy bien. Las contraindicaciones del óxido nítrico. Del óxido nitroso, ya. El óxido nitroso tiende a entrar en cavidades cerradas, sí, y a expandir. Entonces, por ejemplo, en ciertas cirugías está contraindicado, como es, por ejemplo, cavidades cerradas como son oído, ¿sí? Como es a nivel de las cirugías de ojo, está contraindicado. Si ustedes tienen cirugías intracraneales, por ejemplo, y sobre todo si el paciente presenta neumoencéfalo, porque tiende a expandirse en cavidades cerradas y que tienen aire, por ejemplo, en el neumotórax. En todos esos tipos de cirugías, pues está contraindicado el óxido nitroso. No sé si quedó claro la... Sí, doctora, muchas gracias. Doctora, sí, yo tenía otra pregunta. No entendí muy bien una cosa.
O sea, siempre la extubación se hace en quirófano, nunca se hace en la sala posanestésica. No. Si el paciente va a pasar a la sala posanestésica, quiere decir que el paciente va a pasar extubado. Si ustedes planifican que el paciente tiene que continuar intubado, pues obviamente pasa a cuidados intensivos, ¿sí? Si es que el paciente entonces va a pasar, es una cirugía en la que ustedes planifican que el paciente puede mantenerse despierto posteriormente, la extubación se la hace en quirófano, ahí el paciente ya una vez despierto, ¿sí? Pasa a la sala de cuidados posanestésicos. Ya extubado, despierto, hemodinámicamente estable, ¿sí? Ahí lo llevamos a unidad de cuidados posanestésicos. Si es que usted planifica que el paciente tiene que mantenerse ventilado porque esté hemodinámicamente estable, porque la cirugía merita, pues tendrá que irse intubado a cuidados intensivos. Hay otros pacientes que pueden pasar también por otras circunstancias a cuidados intensivos, que tienen que permanecer, a veces que podrían ir, pero despiertos, también van extubados a cuidados intensivos para otro tipo de controles, ¿sí? Pero a unidad de cuidados postanestésicos son los pacientes, todos van extubados, pero en el quirófano. Y de ahí sí se les traslada a cuidados posanestésico que está contiguo a quirófano. No sé si es que me entendió. Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta?